Entonces, la clase anterior habíamos concluido el tema 3, que eran modelos de probabilidad. La parte primera habíamos visto los modelos de variable aleatoria discreta, y la parte segunda, los modelos de variable aleatoria continua. Ya hemos concluido con la normal estándar, el caso directo y el inverso para normal estándar. Hoy nos toca el tema número 4, que es distribuciones muestrales, o también se llaman distribuciones en el muestreo. Aquí vamos a seguir trabajando nosotros con poblaciones normales. A partir de la Z, se trabaja con poblaciones normales, normalmente distribuidas o aproximadamente normales. Si la población es aproximadamente normal, podemos nosotros aplicar todas las herramientas de la Z y las distribuciones derivadas de la Z, como la chi cuadrado, la t de Student y la f de Fisher, las derivadas. Nosotros aquí vamos a trabajar primero con la distribución muestral. Antes de la población se sacaba una observación y se encontraba el área bajo la curva para esa observación. Aquí vamos a sacar ahora una muestra mayor a 1 y debemos estimar una media, una proporción o una varianza, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer probabilidades para los estimadores estadísticos muestrales. Por eso es de que ahora vamos a trabajar con probabilidades y luego con inferencia estadística para los indicadores estadísticos muestrales seleccionados de una población normalmente distribuida. Vamos a trabajar probabilidad para la media aritmética, para diferencia de medias, para una proporción, diferencia de proporciones, para una varianza y para razón de dos varianzas muestrales. Vamos a trabajar con eso. Tenemos entonces acá distribuciones muestrales o distribuciones en el muestreo. Definición, tenemos el concepto que vamos a trabajar. Entonces, las distribuciones muestrales son aquellas distribuciones de probabilidad de los estimadores estadísticos muestrales que se construyen a partir de n muestras posibles seleccionadas de una población determinada que se distribuye normalmente o aproximadamente normal la población. Ahora, ¿qué nos interesa de estas distribuciones muestrales o de las distribuciones en el muestreo? Dice de ellas, de estas distribuciones muestrales, lo que nos interesa es conocer cómo se distribuyen, cuál es su media y cuál es su varianza, cuál es su forma funcional, para luego realizar el cálculo de probabilidades sobre los estimadores muestrales y luego la inferencia estadística sobre los parámetros poblacionales. O sea, eso es lo que necesitamos de cada distribución muestral. Aquí tenemos un concepto fundamental, que es el teorema central del límite. Este teorema deben llevarlo en cálculo, ¿no? Pero nadie lo lleva. No sé si es porque no le interesa, no le da la gana, o es porque no lo saben, ¿no? Los profesores de cálculo deben darlo. No lo dan. Este teorema tiene pues una fundamental importancia para la inferencia estadística y para toda la teoría del muestreo. En base a él se sustenta toda la herramienta esa, todo el instrumental de poblaciones normales en este teorema. Sin este teorema no se podría trabajar. Entonces, ¿en qué consiste este teorema? Constituye la base fundamental de toda la teoría del muestreo y de la inferencia estadística. Ahora, ¿qué nos dice este teorema? Y sostiene que la mayoría de los estimadores estadísticos, con muy pocas excepciones, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, se aumenta n muestral, los estimadores tienden a distribuirse como normales, es decir, como una distribución normal. Y el valor de los estimadores tiende a ser el verdadero valor del parámetro poblacional. Para ello, la población debe distribuirse como una normal, ¿sí? Y debe tener varianza poblacional finita, ¿sí?
Pues este es el teorema fundamental sobre la base en la cual gira toda la inferencia estadística y la teoría del muestreo en poblaciones normalmente distribuidas. Este teorema tiene su demostración matemática. Tiene su matemática con eso demuestra. Ahora, de adelante dice que teoría de las grandes muestras. ¿Qué quiere decir eso? Esta parte de la distribución de los estimadores muestrales, normalmente en los libros aparecen, no en todos, sino en algunos, ¿no? En algunos aparece ley de los grandes números o teoría de las grandes muestras, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Cuando hablamos de eso, quiere decir que vamos a realizar cálculo de probabilidades e inferencia estadística en poblaciones normales, pero en las cuales se seleccionan muestras grandes, 30 o más observaciones, mayores o iguales a 30 observaciones. Esa es una norma estadística. Muestra grande, 30 o más. Muestra chica, menor a 30. ¿Sí? No es un invento mío, es un invento, toda la inferencia estadística. En cualquier libro de está así. Yo lo diferencio esto, ¿no? Se hace inferencia, cálculo de probabilidades, inferencia en muestras grandes y luego se hace en muestras chicas. Nosotros quiere decir que primeramente vamos a trabajar con muestras de tamaño 30 o más observaciones y para eso muestra grande. Aquí vamos a ver en esta parte de la grandes muestras cómo se distribuye la media aritmética muestral, aquí va, cómo se distribuye la diferencia de dos medias aritméticas muestrales, cómo se distribuye la proporción muestral y la diferencia de dos proporciones muestrales. Luego ya se entra de nuevo a ver la teoría de las pequeñas muestras, ¿no? La teoría de las pequeñas muestras implica que vamos a hacer cálculo de probabilidades e inferencia estadística con muestras pequeñas menor a 30 observaciones. Y también se hace ahí con la T de Student para una media única y para diferencia de medias con muestras pequeñas. Y se trabaja con la distribución de la varianza muestral, que es la chi cuadrado. También, población normal, muestra pequeña, menor a 30 observaciones. Y al último se ve la F de Fisher, que es muestra pequeña, población normal, y se trata de calcular probabilidades sobre el cociente o la varianza de dos varianzas muestrales, ¿no? Estoy yendo ahora con la parte de las grandes muestras. Aquí tenemos distribución de la media aritmética muestral, que es la media X barra, que la conocemos. Dice que acá vamos a definir primero qué es una media poblacional, porque en la fórmula aparece X barra menos U, ¿eh? Tal como hacíamos antes en la Z. Antes era XY menos U, ¿eh? XY era un valor. Tomaba un valor, porque se tomaba una observación. Se sacaba un estudiante al azar. Se sacaba una unidad de observación. Y en ella se veía el área bajo la curva. Y para ello se estandarizaba el valor que toma la variable menos la media dividido entre la desviación estándar. Aquí, a diferencia que vamos a tener de que vamos a hacer en vez de X, X barra, porque se trata de un valor medio. Le vamos a restar su media y le vamos a dividir por la desviación estándar del estimador de la media muestral. Estamos ahí. Cuando hablamos de la media aritmética poblacional, se trata de un parámetro. O sea, ¿qué es la media aritmética poblacional? Ustedes ya conocen. Es un parámetro poblacional de tendencia central que indica el centro o punto central en un conjunto de poblacionales y se lo obtiene mediante un censo, dice. Se trata de un parámetro porque
Porque nosotros lo obtenemos considerando la totalidad de valores que toman las unidades poblacionales. Entonces, el valor que tenemos quiere decir que estamos a través del levantamiento de una información censal de esa variable. En el muestreo, los parámetros por lo general son desconocidos. Porque no puede hacer un censo usted y luego hacer una muestra, pues, ¿no? No. Lo que se hace es una muestra. El censo es un problema que requiere, la población puede ser grande, puede dispersa muchos costos, puede tener, pues, requiere muchos recursos humanos, muchos materiales, población dispersa, requiere mucho. Entonces, ¿qué se hace? Se saca una muestra al azar y a partir de ahí se estima. Entonces, si no se conoce el parámetro, entonces, ¿qué se hace? Se coloca cero en su lugar y se trabaja con la probabilidad o cualquier parte de inferencia. De ahí que cuando aparece el parámetro con un valor, quiere decir que el valor es hipotético. Puede ser que lo conozcamos en algún momento, en alguna situación o alguna población que se ha hecho un censo realmente y tengamos el parámetro, lo conozcamos el valor verdadero. Pero en la mayoría de los casos, el parámetro de población es desconocido, porque no se hace censo para todas las poblaciones. Por eso. Entonces ahí tenemos ese problema. Entonces, si es que aparece, muchas veces es un valor teórico que se le asigna para hacer cálculos de probabilidades o para hacer inferencias. O en su caso, un valor hipotético que se le asigna para trabajar. Por lo general, los parámetros en el muestreo son desconocidos, porque se trabaja con muestras. Lo que tenemos es el concepto y está la fórmula. U, o decir esperanza de X es lo mismo. U, o esperanza de X es lo mismo. Media poblacional. Está definida como la sumatoria de los valores observados, los valores que toma la variable, dividido entre el tamaño de población. Eso nos da media aritmética poblacional. Luego tenemos ahí distribución de la media muestral. ¿Sí? Aquí está la media aritmética muestral, que viene como X barra. ¿Sí? Constituye un estimador estadístico muestral que se lo obtiene a través de una muestra y está definida como la sumatoria de los valores observados, XI, dividido por el tamaño de muestra, N, minúscula. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya, diferenciando un poco lo que es para datos agrupados y no agrupados. Entonces tenemos aquí X barra igual, sumatoria de XI, dividido entre N, tamaño de muestra, es la fórmula para media aritmética de datos no agrupados. Aquí la XI representa un valor observado cualquiera, un valor suelto, ¿sí? Una simple observación. En cambio, cuando tenemos acá abajo X barra igual sumatoria de XI por NI, ¿sí? Dividido entre N. Entonces el XI aquí representa la marca de clase. Es sumar límite real inferior más superior entre 2 de la marca de clase. Y NI representa la frecuencia absoluta de la tabla de frecuencia. Dividido entre N, tamaño de muestra. Y esta es la fórmula para datos agrupados. También yo puedo hacer para la media poblacional lo mismo. Le pongo U, sumatoria de XI sobre aquí abajo N grande. Tengo la media aritmética para datos agrupados en una población. Aquí un poco teorizando lo que corresponde cómo se distribuye la media aritmética, ¿no? Si se tiene una población que se distribuye normalmente con media igual U, o sea, esperanza, U, y varianza igual sigma cuadrado, y de ella se selecciona una muestra aleatoria grande, N mayor o igual a 30 observaciones, ¿sí? Y de ella se estima su media aritmética muestral, X barra. Entonces se tiene que la media aritmética, ¿ve? La media aritmética muestral se distribuye como una normal, con media igual a la media poblacional U y varianza igual a sigma cuadrado sobre N. A varianza poblacional dividido entre tamaño de muestra. ¿Sí? Entonces, para el cálculo de probabilidades sobre una media muestral única, se utiliza la normal estándar Z. ¿Ve? Se usa la misma tabla que mostraba en el punto anterior, ¿no? Entonces aquí viene un poco explicando lo que hemos escrito en teoría, está aquí un poco notacional, ¿ya? Población N, saco una muestra N chica, ¿eh?
De ahí estimo una media aritmética X barra y su fórmula, sumatoria de X sobre N, esa da la fórmula para la media aritmética en datos no agrupados. Aquí abajo está resumida. ¿Y cómo se distribuye la media muestral X barra? Como una normal, con esperanza de X barra igual a la media poblacional. Y varianza de la media muestral igual sigma cuadrado dividido entre tamaño de muestra. Está ahí. Entonces acá la desviación estándar de la media muestral. Está acá. Sigma de X barra igual, dice, sacamos la raíz de esta expresión. Entonces queda sigma poblacional sobre raíz de n. Esta fórmula es cuando la población es infinita o en su caso no se conoce el tamaño de la población. No se conoce n grande. Ahora, si se conociera el tamaño ese, se le coloca el factor de corrección, ¿no? Y en realidad se trata de hacer n mayúscula menos n minúscula, dividido entre n mayúscula menos 1. Y se multiplica aquí al lado. Lo van a hacer eso en el resumen. Ahora acá dice, el valor de z para un valor medio es este. Para un valor medio único está acá. Z igual x barra menos u, o sea, media aritmética muestral, menos media poblacional, dividido entre desviación estándar poblacional, dividido entre raíz de tamaño de la muestra, raíz de n. Esta es la fórmula para estandarizar. Estamos la diferencia entre estimado y parámetro numerador y abajo tenemos la división estándar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estandarizando el valor del estimador promedio. Entonces aquí dice ahora, si acá tenemos sigma, dice si no se conoce el valor de u, de medio poblacional, entonces se hace u igual 0. Ahí se coloca 0 y se opera directo. Acá abajo tenemos para dos valores, para dos valores medios. Entonces, ¿qué se hace? La misma fórmula se hace a ambos lados de z. Probabilidad x barra menos u sobre sigma raíz de n menor o igual que z, menor o igual. Al otro lo mismo. X barra menos u sobre división estándar de la media muestral. Y esta es la fórmula para caso directo en caso de una media aritmética muestral única. Aquí tenemos ahora lo que corresponde al ejemplo de la media muestral. Vamos al siguiente concepto. Distribución de la diferencia de dos medias muestrales, x barra 1 y x barra 2. Aquí tenemos entonces ahora, ¿para qué se hace la distribución de la diferencia de dos medias muestrales? Se hace cuando uno quiere realizar comparaciones, en qué medida una media de ellas excede, difiere, es menor o mayor. Se hace para comparar. También hay distribución de la suma de dos medias muestrales. Normalmente se usa distribución de las diferencias, porque eso permite comparar. Entonces, aquí viendo, en teoría, si se tienen dos poblaciones, N1 mayúscula y N2 mayúscula, que se distribuyen normalmente. Y de cada una de ellas se selecciona muestras aleatorias independientes. Esta es clave, ¿ya? Las muestras deben ser independientes. ¿Para qué eso? Para la varianza de las medias muestrales se suman. Entonces, independientes, de tamaño N1 y N2, minúsculas, ambas mayores o iguales a 30 observaciones. N1 y N2 mayor o igual a 30. Muestra grande. Es decir, muestras grandes. Y en cada una de ellas se estima su respectiva media muestral, su media aritmética muestral, x barra 1 y x barra 2. Entonces, para realizar el cálculo de probabilidades sobre la diferencia de dos medias muestrales, se utiliza la normal estándar Z y se presentan dos casos. ¿Sí? En realidad la teoría es casi la misma anterior, simplemente de que hay ciertas diferencias que son más de forma y de fórmula, ¿no? Y aquí tenemos la fórmula. Dice dos casos. El primer caso es cuando las varianzas poblacionales son conocidas. Es decir, cuando sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 son conocidas. Entonces, se reemplaza en la fórmula sus valores. Esta es la fórmula, ¿ves? Z igual, diferencia de estimadores, x barra 1 menos x barra 2, menos diferencia de parámetros, u sub 1 menos u sub 2, que va en el numerador. En el denominador tenemos la desviación estándar de la diferencia de dos medios muestrales, x barra 1 y x barra 2.
¿Y eso igual a qué? Raíz cuadrada, sigma cuadrado 1, sobre n1, más sigma cuadrado 2 sobre n2. Esa es la fórmula de cálculo para las probabilidades y para para todas las inferencias más adelante. Entonces acá, cuando se conoce sigma, ¿qué tiene que hacer eso? Si ustedes tienen acá este valor de sigma desconocido, o hipotéticamente conocido, o le han dado un valor, normalmente estos valores no se los conocen. Si supuestamente los conocíamos, los reemplazamos a su valor y trabajamos con él. Ahora, pasa lo mismo acá arriba. Si yo no conozco, eso lo podemos ver abajo en la fórmula. Si se conocen las medias poblacionales, dice, U1 y U2, se reemplaza su valor en la fórmula. Se refiere a esto acá. Si se conoce U1 y U2. Ahora dice, si no se conocen las medias poblacionales, se supone que son desconocidas, pero iguales. Y la diferencia es igual a 0. Entonces, si no hay este valor, entonces U1 igual a U2. 0 esto. Ahora aquí, el segundo caso, ¿qué dice? Cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2. Entonces, se reemplaza en su lugar la varianza muestral, las varianzas muestrales, S cuadrado 1 y S cuadrado 2. Es decir, entonces, si yo no conozco sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2, coloco el valor del estimador muestral, S cuadrado 1 y S cuadrado en lugar de sigma. Y se trabaja de igual manera. Lo único que cambia es eso, lo demás igual. Entonces tenemos ya la fórmula para la diferencia de dos medidas muestrales. Vamos a ver hasta ahí nomás, porque esto va a comenzar a cambiar ya, proporción. Entonces vamos a ir a hacer un resumen y luego vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Tenemos tema número 4. Distribuciones muestrales. Distribución de la media aritmética muestral. Tenemos media poblacional. Media poblacional es igual a sumatoria de XY por N poblacional. Eso es para datos no agrupados. Si queremos datos agrupados, esta es la media aritmética poblacional para datos agrupados. Pero aquí se tiene que XY es igual a LJ menos 1 más LJ. Marca de clase. O Y sub J. Y sub J1 más Y sub J menos 1. Media muestral.
X bar. Sí. Tenemos entonces cómo se distribuye esto. Dice que tenemos una población así, N, le sacamos una muestra N, le estimamos su media muestral, sumatoria de XY, por N. ¿Cómo se distribuye esto? Como una normal, porque proviene de una población normal y por el teorema central del límite. Dice que X bar como una normal con esperanza de X bar igual a la media poblacional y con varianza de la media muestral igual varianza poblacional y entre tamaño muestra. Esa es la varianza de la... Esta es la forma como se distribuye la media aritmética muestral. Lo que hay que ver aquí entonces ahora es que yo quiero sacar desviación estándar de la media muestral, es simplemente hacer sigma raíz de n. Esa es desviación estándar para la media muestral. Entonces, población infinita o no se conoce n. No se conoce el tamaño de la población. Si la población fuera finita, la desviación estándar queda así. Sigma arriba, raíz de n, ahí. Aquí se aplica factor de corrección por finitud. Así queda la desviación estándar para la media muestral cuando la población es finita y se conoce su tamaño. Población finita y se conoce n. No puede ser que sea finita y no sepa en ese momento cuánto es. Si es así, se procede como si fuera infinita, como la primera forma. Aquí tenemos cálculo de probabilidades. Para X bar. Para X bar. Uno caso directo. Caso directo. Entonces sería aquí dos casos. Tenemos acá A cuando sigma cuadrado es conocido. Cuando se conoce la varianza poblacional. Tenemos acá entonces Z igual X barra menos U sobre sigma raíz de conozco sigma. Si U no se conoce, se hace U igual 0 y se coloca 0 ahí. Si la población es finita, se coloca factor de corrección. Y lo otro sería así. Z igual X barra menos U sigma raíz de n. Ahí tendríamos n menos n sobre n menos 1. Sí. Segundo acá. A continuación.
Inciso B. Cuando sigma cuadrado es desconocida. Desconocida. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, se reemplaza por S cuadrado en la fórmula. Tendríamos aquí Z barra menos U aquí. Viene así. Y de la misma forma, ¿va? Y aquí factor de corrección. Eso es cuando hay un valor, ¿ves? Un valor único. Esto es para un valor único. Entonces, para dos valores. Los valores medios. Tendríamos que hacer así. X barra menos U, sigma raíz de N, Z, lo X barra menos U, sigma raíz de N. Para dos valores, ¿eh? Para dos valores. Las dos tenemos dos. Caso inverso. Caso inverso para X barra, una Z. 1 por encima. ¿Qué implica eso? X barra mayor que K es igual a K a un nivel alto de probabilidad. ¿Eh? Entonces tenemos acá menos Z, K medias, menos U, sigma, raíz de N. Si no hay la dimensión estándar poblacional, se reemplaza por la muestral. Aquí, por ejemplo, estamos así. Ahora sería 2. Aquí despejan ustedes. Entonces, mayor o igual. 2 sería por debajo. Por debajo. Es decir, que K, ¿sí? Medio, menos menos que K medio. Igual a una probabilidad. Alta. La fórmula es similar. Simplemente que lleva signo positivo. K medio, menos U, sigma, raíz de N. Aquí se despeja. K medios. Dice menor o igual. Menor o igual. Se despeja y tiene ese valor. Ese es el resumen para la distribución de la media muestral única en la población normal con muestra grande, mayor o igual a 30 observaciones.
Lo he enviado al grupo, ya lo tiene el grupo. Pasaremos a la siguiente distribución. Sí. Referencia a dos medias muestrales, muestras grandes. Aquí tenemos una población 1, y sacamos una muestra 1, grande, mayor o igual que 30 observaciones, y de aquí estimamos medio muestral 1. Falta, estimado. Así. Otra población, N2, así. Sacamos una muestra 2, estimamos una media 2, sumatoria de XI sobre N2. Hoy tenemos de dos muestras sus respectivas medias muestrales. Ahora tenemos que ver cómo se distribuye cada una por separado y cómo lo hace la diferencia entre las medias muestrales. Tenemos entonces X barra 1, ya sabéis, lo hace como normal, con esperanza de X barra 1 igual a media poblacional 1, varianza de media muestral 1 igual sigma cuadrado 1 sobre N1. ¿Sí? Media muestral 2, de la misma manera, como una normal, igual a media poblacional 2, igual sigma cuadrado 2 sobre N2. Por separado, se distribuye así, la media muestral. Ahora la diferencia, ¿cómo lo hace? X barra 1, X barra 2, lo hace también como una normal, con esperanza de la diferencia de dos medias muestrales, igual diferencia de dos medias poblacionales. Varianza ahora. Como las muestras son independientes, entonces la varianza es siempre la suma. No hay resta entre varianza, nadie inventó todo eso. Varianza de la diferencia de dos medias muestrales es igual a la suma de la varianza de las medias muestrales. A la suma de esto. Entonces esta es la forma como se distribuye la diferencia de dos medias muestrales. Lo que tenemos que hacer ahora para el cálculo de probabilidades. Aquí. Para el cálculo de probabilidades. Tenemos aquí dos casos. En este caso no hay caso inverso, es directo y nada más. Uno, cuando sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 son conocidas o supuestamente conocidas. Entonces, ¿qué se hace? Se reemplaza su valor en la fórmula de cálculo. Tenemos que hacer entonces z igual x barra 1 x barra 2 menos diferencia de parámetros dividido entre la desviación estándar
de la diferencia de dos medias muestrales. Sigma cuadrado 1 sobre N1 más sigma cuadrado 2 sobre N2. Sí. Ahora aquí, esto que está aquí, si usted quiere desviación estándar de la diferencia, es así. Vamos a sacar la raíz de esto, de aquí. Esto lo que se conoce como desviación estándar de la diferencia de dos medias muestrales, que está en el denominador. Ahora aquí entonces dice, ¿qué hacen las medias? ¿Sí? Se conoce ¿sí? U sub 1 y U sub 2 se reemplaza su valor en la fórmula. Si no se conoce U sub 1 y U sub 2, entonces, ¿qué se hace? Entonces, U sub 1 igual a U sub 2. Y se hace 0. Se hace 0. Lo tenemos que ver ya. Caso 2. Sí. 2. Cuando sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 son desconocidos. Entonces son desconocidos. Entonces se reemplaza por S cuadrado 1 y S cuadrado 2. Aquí tenemos que ver Z igual X barra 1 menos X barra 2 menos diferencia de parámetros dividido entre desviación estándar de la diferencia de dos medias muestrales, raíz. Tenemos S cuadrado 1 sobre N1 más S cuadrado 2 sobre N2. Sí. Entonces, lo mismo que acá. Si conocemos las medias poblacionales, se reemplaza su valor en la fórmula. Si no se conocen, se hace que son desconocidos pero iguales y se elimina la diferencia, se hace 0. Ahora, todo lo que he visto aquí es para población infinita. Entonces sería, si las poblaciones son finitas. Y se aplica factor de corrección. Corrección por finitud. Igual a esta expresión. N1, ¿sí? N1 minúscula, abajo N1 mayúscula, menos 1. Y tenemos N2 sobre, estos son los factores. ¿Y cómo quedaría la fórmula? La fórmula quedaría así. Z, X barra 1, X barra 2,
menos ¿sí? Abajo, raíz cuadrada, aquí tenemos S cuadrado 1 por N1 multiplicado por factor de corrección 1 entre N1 menos 1 más varianza muestral 2 por N2 multiplicado por factor de corrección acá N2 minúscula sobre N2 mayúscula menos 1 fórmula, ¿no? Así quedaría si las poblaciones son finitas, ambas. Aquí tenemos entonces resumen de todas las fórmulas. Vamos a ver la parte ejemplo entonces, ¿no? Ejemplo entonces, datos. Este primer ejemplo es para distribución de la media muestral única, ¿no? Y se sabe que las notas de los estudiantes del curso se distribuyen normalmente con media de 35 puntos y varianza igual a 28 puntos. Y dirán ustedes, ese enunciado lo tenemos, sí, pero más abajo no lo tienen. Si se selecciona una muestra aleatoria, una muestra de 3 estudiantes, y de ella se estima una media muestral de 62 puntos, ya nuevo, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad de qué? Inciso A, la media muestral sea superior a la población. Pues nada, tenemos entonces una media de 65 puntos. Ahí tenemos una varianza 28 puntos. Tenemos definición estándar, es raíz de 28, 5.29, ¿no? Sacamos una muestra de 30 estudiantes, que tiene una media muestral de 62 puntos. Son los datos. Vamos con el inciso A. Y se puede hacer qué. La media muestral sea superior a la población A. Es decir, que X barra sea mayor a la media U. Lo que tenemos que hacer acá, Z mayor, X barra menos U. Tenemos que hacer sigma raíz de L. Fórmula.
aquí tenemos entonces Z mayor. X barra, ¿cuánto es? 62. Media poblacional, 65. Desviación estándar, ¿cuánto es? 5.29. Raíz de N, 30. Estandarizando. Z mayor. Metemos la calculadora eso. ¿Cuánto nos da? Tendríamos 22 menos 65 igual, dividido 5.29, quebrado, raíz, ¿de cuánto? De 30, ¿no? Dice menos 1.10, ¿no? A ver. ¿Cuánto? ¿Alguien sacó el valor? ¿Alguien sacó el valor? Nada. Yo saqué menos 3.10. ¿Cuánto? Menos 3.10. A 3.10. Claro, ¿no? A ver, sacaron de nuevo. 62 menos 65. Igual, dividido 5.29, quebrado, raíz de 30, sí, menos 3.11, ¿no? 3.11. Ahí, menos 3.11. Ahora tenemos que hacer su gráfico. Y procedemos de igual manera que la Z anterior. Dice mayor, está en el termo negativo, menos 3.11 acá. Dice mayor, el sentido de la desigualdad, sí. Buscamos en la tabla, entonces vamos a tener menos 5, esta parte de acá, y esto nos da la tabla. Vamos a la tabla Z de una sola cola, o si quieren vamos a la acumulada, cualquiera. De una sola cola, buscamos como si fuera positivo, menos 3.1 en la primera columna, y columna 1. Menos 3.1, columna 1. 0,4987, ¿no? 0,4987. Por 100 eso, ¿nos da cuánto? 99.87%. Está diciendo entonces que la probabilidad de que la media muestral de las notas de los 30 estudiantes sea mayor a la media poblacional es 99.87%.
Vamos al inciso B. El B dice que la media está comprendida entre 62 y 68. 62 menor que X barra menor que 68. Lo que tenemos que hacer, ambos lados la misma fórmula. 62 menos 65 sobre 5.29 raíz de 30. Menor que Z, a otro lado, 68 menos 65 dividido entre la desviación estándar de la media muestral, que es 5.29 raíz de 30. Aquí tendríamos ahora valor de X barra. Este valor de aquí es menos 3.11, ¿no? Este lado, ¿cuánto da? 68 menos 65 igual dividido entre 5.29 quebrado raíz de 30 cierre. 3.11, ¿no? Positivo. Así. Tendremos que hacer aquí su gráfico. Primero, tenemos que la probabilidad, ¿cuánto es? De 0,4987 por 2%. ¿Sí? Es lo mismo el caso anterior. Punto 4987 por 2 igual 99,74%. ¿Sí? Resultado. Siguiente caso, C. Ustedes dirán, ¿por qué usé yo hace rato esa media de ahí, ¿no? Porque me pedían con eso. Ahora me han dado aquí, cuando me dan una media y me piden mayor, X barra mayor que U, o X barra menor que U, yo uso la media que se estima de la muestra. Pero cuando me dan otros valores, yo uso esos valores, dejo esa media. Uso los otros valores, porque me están pidiendo que posea que esté entre X y X. Ya no es. C dice que sea menor a 68. X barra menor a 68. Ya lo tenemos resuelto. Z menor a 68 menos 65. Este está aquí. Tendríamos 5.29 raíz de 30. Tendríamos Z menor, sería positivo 3.11. ¿Sí? La podría ser gráficamente acá. Así. 3.12 sería 99.87%. 0.5 más 0.4987. Por 100 eso, 99.87%. Inciso D, que sea mayor a 60. Y continuación, D, X barra me da 60 puntos. ¿Sí? Tenemos que hacer entonces 60 y
Z mayor 60 menos 65, la media. Abajo tenemos 129 raíz de 30. Aquí tenemos Z mayor, ¿sí?, o a no. Teníamos ahí, negativo sería, dividido entre 5.29 quebrado, raíz de 30, cierra, igual. Dice que es menos 5,18, ¿no? Menos 5,18 valor. Durante, entonces ahí. De este lado. Me está diciendo entonces, todo esto es 0,5. Y acá también es 0,5, ¿no? Me está diciendo 0,5 más 0,5. La probabilidad es 100%. Cualquier valor mayor a 3.9 hacia la derecha o menor a menos 3.9 a la izquierda, la tabla da 0,5. ¿Eh? Aquí está por debajo de 3.9 para el 0,5. Y toda la área suma da 1, a 100%. El siguiente inciso. Inciso E, entre 60 y 62. Estandarizando sus valores entonces. Venimos acá. 60 menos 65 sobre 129 raíz de 30 menor que 0. Al otro lado 62. Entonces para 60 tenemos que es menos 5, ¿no? ¿Sí? Menos 5.18. Menor que Z, al otro lado es para 62, ¿cuánto era? Menos 3.11, ¿no? Valor de Z. Y tenemos entonces su gráfica. Ambos valores están en el extremo negativo, ¿no? Están acá. Ya tenemos menos 5.18. Aquí tenemos menos 3.11, ¿no? Para la probabilidad. Menos 5.11, vale 0,5. Menos 3.1 por 1,11. Por 1,1. 3.1 por 1,1. ¿Cuánto da? 3.1 por 49,91, ¿no? 0, 49,91. Por 100 esto. Tendríamos 99.91 por 100. Inciso siguiente. Dice, inciso F. La nota que deja por encima del 90%. Barra, multiplicar
0,90. Caso inverso de Z. Para un valor medio. ¿Ya? La fórmula entonces, Z negativa, K medias menos U, sigma, raíz de N. Fórmula. Analizando, entonces tendríamos que sacar Z para Z inversa para valor medio. Lo vamos a la tabla acumulada, en el recuadro, en forma vertical, para 0,90, 1,282. Hicimos la clase anterior, ¿no? Menos 1,282. Igual K media menos 60, 5,29, raíz de 30, ¿no? Es el valor. Lo que hay que hacer es despejar K. ¿Cuánto vale K? Mayor o igual. Aquí tendríamos K media igual a menos 1,282 multiplicado por 5,29 raíz de 30 más 60. El valor está ahí. ¿Cuánto es? Tenemos 1,282 por 5,29 quebrado, raíz de 30 cierra, igual, negativo, menos, cambio de signo, 58,76. 58,76 puntos, ¿eh? Y la nota media que deja por encima del 90% de las calificaciones es 58,79%. Vamos al inciso G. ¿Qué dice el G? El G dice por debajo del 99%. ¿Eh? Es así. 99. Se dice por debajo. Entonces la fórmula es esta fórmula, pero sin signo menos, ¿no? Z, la media menos U. Buscamos entonces ahora que la Z verticalmente para 0,99 es 2,326. Y tenemos 2,326 igual. Valor medio K menos la media 65 sobre desviación estándar, la media muestral, que es 5,29. 5,20 sobre raíz de 30. Yo le he acabado la clase ya y decir, no entiendo, che, la gente. Estoy acabando la clase y la gente recién se inscribiendo. Vamos a hacer el examen así, porque sí que no volvemos a entrar. El examen debe ser puntual. Así despegan ustedes. ¿Cuánto está? Está cantado ustedes. Siguiente punto. H. Nota que deja por encima del 85%. ¿no? H.
no aparece en el recuadro 0.85, pero sí podemos buscarlo inversamente en la parte de probabilidades en la tabla acumulada o en la tabla de una sola cola. Si buscamos la tabla acumulada, buscamos 0.85, el más cercano, 0.85, 84, 85, y el otro es 85.08. Al primero le falta 15 y el segundo se pasa con 8. Entonces tomo el que se pasa con 8 porque está más cerca. Me vengo a la primera columna, está Z, dice 1.0 y en la primera fila tengo 4, 1.04. Entonces Z aquí es 1.04 menos, igual tenemos ahí, 0.4 igual, la media menos 65, 529 sobre raíz de 30. De aquí despejan K. Dice mayor o igual. ¿Listo? Despejan K, ustedes despejan, lo encuentran. ¿Cuánto es? Solo se reduce a saber encontrar el valor de Z. Se lo manda al grupo. ¿Y el Guarayu? ¿El Guarayu? No, es una análisis de población. Está haciendo suposiciones. Hoy tenemos el ejemplo concluido. Se lo manda al grupo. Ahora consulta quiere hacer. Ahora consulta quiere hacer para pasar al siguiente punto. Ahora consulta, una aclaración quiere hacer. Nos pasamos al siguiente punto entonces. El ejemplo 2 se refiere al cálculo de probabilidades sobre la diferencia de dos medias muestrales con poblaciones normales y muestras grandes, mayores o iguales a 30. Los datos. Dice, a un grupo de 60 estudiantes se los dividió en dos grupos, aleatoriamente. En dos grupos, aleatoriamente en dos grupos, de igual número de estudiantes. A ambos grupos se les tomó el mismo examen y los resultados son los siguientes. El rendimiento del grupo 1 tiene una media de 75 y con una variancia de 30 puntos. El grupo 2 tiene una media de 70 puntos con variancia de 35 puntos. Sacamos datos, entonces, hagamos un cuadrito acá. Tenemos entonces grupos
Tenemos las dos muestras, dividimos en forma aleatoria a los 30 de cada uno, a los 60 estudiantes de 30 cada uno. Aquí tenemos medias. Tenemos para la muestra 1, rendimiento 1 tiene una media de 75, varianza 30. Ahí tenemos los datos. Grupos, muestras, medias muestrales y varianzas muestrales. Si aquí dice S cuadrado varianzas, quiere decir que reemplazamos directamente las alineas. Entonces nos pide ahora, si diera definición estándar, tenemos que elevar al cuadrado. Pero como ya tiene varianza, no tenemos que elevar nada. Vamos por el inciso A. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad que el rendimiento del grupo 1 sea mayor al grupo 2? Entonces me dice X barra 1 mayor a X barra el grupo 2. Me pide esto. Entonces tengo que aplicar la fórmula, Z mayor, X barra 1, menos X barra 2, ¿sí? U sub 1 menos U sub 2. Abajo tenemos, estamos trabajando con varianza muestral. S cuadrado 1 sobre N1, S cuadrado 2, N2. Estamos en el caso en el cual las varianzas poblacionales sigma cuadrado 1 y 2 son desconocidas. Reemplazando valores entonces. Mayor, X barra 1, 75, menos 70. Acá no se conoce U sub 1, U sub 2, entonces U sub 1 igual a U sub 2. ¿Sí? 0, ahí, menos 0, no quita nada, raíz 30, que es la varianza, sobre 30 que es la muestra, más 35 que es la varianza, sobre 30 de la muestra. Tenemos ahí ahora Z mayor, sacamos ese valor de ahí. Tenemos que hacer, arriba tenemos 5 dividido raíz de, tenemos 30, quebrado 30, que es igual a 1, más 35, 35, quebrado 30, cierra paréntesis, igual, dice que es 3.40, ¿no? Positivo, 3.40. El valor de Z es 3.40. Tenemos que expresar eso en la gráfica. Acá está en el lado positivo, 3.4 ahí, mayor. Nos vamos a la tabla de una sola cola para encontrar su valor. Buscamos 3.4, columna 0, la tabla de una sola cola. 3.4, columna 0, 0, 0.4997. Hay que hacer
0,5 como toda la área, menos esta parte de acá, que es 0, 49,97. Sí. Tendríamos entonces 97%. Sí. Esa es la probabilidad de que la diferencia de los rendimientos medios del grupo 1 sea mayor al grupo 2, 99,96%. Inciso B. El inciso B dice que la diferencia de los rendimientos sea inferior a 4 puntos. ¿No me está diciendo ahora ya? X barra 1 menos X barra 2, ¿sí? Menor, que ya no sea esto, que sea 4 solamente. Ahí. Que esa diferencia que esté aquí ya no sea 5, sino que sea 4. ¿Ya? Aquí lo que cambia es a la diferencia, que sea 2, que sea 3, que sea 6. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora, esta menor, en vez de la diferencia de esto, colocamos 4 menos, esto es 0. Abajo colocamos la misma varianza. 30 quebrado 30 más 35 quebrado 30. ¿Eh? Valor. Entonces ahora sacamos en la calculadora 4 arriba, 4 dividido raíz cuadrada, 30 quebrado 30 más 35 quebrado 30, cierra paréntesis, igual. 2,72 dice. ¿Aquí? Dice que Z es menor que 2,72. Ese es su valor. Aquí hacemos un gráfico. Está en el lado positivo, acá, 2,72 menor. Esta parte es 0,5 y esto la tabla nos va a dar. Buscamos entonces ahí. Acá. 0,5 más. Buscamos la tabla sola cola. 2,7 en la primera columna y columna 2. Columna 2 dice 0,4967. 0,4967. Eso por 100 a la probabilidad. 99,67% es la probabilidad de que la diferencia de los rendimientos medios de ambos grupos sea inferior a 4 puntos. Vamos con el inciso C. El C nos dice que la diferencia esté entre 2 y 4. 2 menor que X barra 1 menor que 4. Sí. Entonces tenemos que hacer 2 menos, esto es 0. Abajo tendríamos todo esto lo mismo. 30 quebrado 30. 35 quebrado 30. Menor que Z, menor que, ahora tendríamos 4, menos 0. Ya tenemos la raíz. Se quedaría así. No necesitamos hacer más, solamente si aquí tendríamos que era 2,72, tenemos acá Z. Aquí tenemos 2,72, era para 4. Entonces yo divido 2, igual 1,36. Si para 4 es 2,72, para 2 después divide entre 2, ¿no? Es 1,36. Tenemos que hacer su gráfica. Entonces, ambos están en el lado positivo, ¿no? Acá. Está ahí, el valor ahí. Entonces, tenemos que buscar la probabilidad para 2,7 columna 2. 2,7 columna 2 nos ha dado que era 0,49. 49,67, ¿no? Menos
Busco ahora 1.3, columna 6. 1.3, columna 6. Dice 41, 31. 0, 41, 31%, eso. Esa es la probabilidad. Restando. Tendríamos punto 49, 67 menos punto 41, 31. Igual. 8.36%, dice. Me está diciendo entonces que la probabilidad de que los rendimientos medios, la diferencia entre los rendimientos medios de ambos grupos de estudiantes esté comprendida entre 2 y 4 puntos, es 8.36% aproximadamente. ¿Se acaba el ejemplo? ¿Alguna consulta, alguna duda que tienen? ¿Alguna consulta sobre este punto? Lo han invitado a Camacho, pero no,
a Vicente como rector, pero no al comité interinstitucional. ¿Ahora consulta? Entonces, suspendemos la clase Todo acá. claro, Lice. ¿Cómo? Todo claro, Lice, todo claro. Entonces, se lo mando más tarde el video y vayan trabajando, parece que la situación se va a complicar más. Porque esto ya está grave. La situación se pone más complicada. Entonces nos vemos el día martes. Probablemente no sé en qué situación estará. Me imagino que esto no va a durar mucho más. La gente quiere trabajar y dejar aquí no es para